Buenos días, profesora. Muy bien, gracias. ¿Y usted? También muchas gracias. Bien, el día de ayer díganme por favor con ustedes en qué fracción me quedé del artículo 27 porque hoy debemos terminarlo para hacer nuestra actividad semanal. En el ¿En qué séptimo, fracción? maestra. Gracias, Samantha. Séptima. ¿Ya vimos la 15? Sí, ayer la estábamos viendo y de hecho estaba Ah, desglosando un cuadrito. ok, perfecto. Entonces ya vi con ustedes regla de cómputo y equivalencia y lo que es precisamente la actividad agrícola, ¿verdad? La ganadera y la actividad forestal, que bueno, nos servía como un referente, recuerde usted, para calcular cuando se trata de contratos de sociedad o asociación hasta 25 veces la pequeña propiedad individual. Por eso fue necesario a lo mejor romper un poquito la estructura del 27, irnos directamente a lo que es la fracción 15 y bueno, pues hablar de límites, ¿verdad? Me regreso entonces a las 7. ¿Qué pasó en las 7? Bueno, pues que nos estaban hablando precisamente del reconocimiento, ¿verdad? De lo que van a ser ejidos, comunidades, aquellas comunidades agrarias que estaban integradas por pueblos indígenas. Y bueno, pues hablábamos también del fortalecimiento de la vida ejidal y comunal, ¿verdad? En la división, en un ejercicio autónomo de la asignación de las diversas porciones de un polígono, tierras de asentamiento humano, uso común y tierras parceladas. ¿Vimos la organización interna a través de los órganos de representación o ya no los vimos? Según yo no. No los vieron. Muy bien. Entonces, me parece que nos quedamos aquí donde se determina precisamente la organización interna de los núcleos agrarios y que evidentemente, bueno, va a ser en este ejercicio primero de reconocimiento estatal, pero también viene acompañado, ¿verdad?, de esta situación de pedirles que de alguna manera ellos tengan una estructura interna que responda realmente a sus necesidades. ¿Cómo lo hace? Bueno. Tenemos nosotros ya desde esta fracción séptima del artículo 27 lo que va a ser el señalamiento de los órganos de representación interna. No se confunda en lo que es la praxis, en lo que son algunos comentarios, en lo que va a encontrar usted es que la periodística, incluso programas de estudio que nos dicen autoridades del ejido. Es lo mismo, pero no son autoridades. Las autoridades, ¿verdad?, tienen estas cualidades legales que nosotros no encontramos porque son órganos de representación interna. Solamente tienen funciones al interior. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la toma de decisiones. ¿Dónde los núcleos agrarios toman decisiones? En la asamblea. La asamblea general es el órgano supremo, el máximo órgano que existe, ¿verdad? Y en el cual, por supuesto, pues hay esta reunión del colectivo para poder decidir de manera conjunta sobre los asuntos que a todos aplica, ¿sí? En ese sentido, esta Asamblea General eh, puede, puede tener diversas formas o diversas, vamos a decir, ¿cómo lo digo para no entrar en materia? Un funcionamiento muy peculiar. ¿A qué me refiero? Cada grupo, cada núcleo agrario tiene la forma de organizarse interiormente hablando de acuerdo a sus propias necesidades. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿dónde se reúnen, maestra? No le puedo decir dónde. ¿Por qué? Porque en realidad la ley sabe lo que dice. La asamblea se llevará a cabo en el lugar habitual para ello. Ah, y yo me pregunto, ¿cuál es el lugar habitual? Dependiendo de cada núcleo agrario, ¿sí? Entonces, el lugar habitual puede ser una explanada, una parcela, a lo mejor dentro de las tierras de asentamiento humano hay un lugar exprofeso para las reuniones, para realizar estas asambleas. Entonces, pudiera ser, por eso yo no le puedo señalar dónde se reúnen. ¿Quiénes la conforman? Porque podría venir a ustedes esa segunda pregunta. Todos los titulares de los terrenos, todos, hombres, mujeres que sean titulares de una parcela
que sean y se les reconozca además la calidad de ejidatarios, de ejidatarias, por supuesto que es miembro de la asamblea. Todos tomamos decisiones. Ahora, dependiendo de la decisión en concreto, dependiendo del asunto a tratar, son las formalidades de esta reunión. Esta asamblea es como cuando en el lugar que vivimos hubo por ahí a lo mejor una necesidad, falta de luminarios, ¿no? Ay, que no debe ser en donde nosotros vivimos, ¿no? Pero bueno, hay falta de luminarios. Y resulta que convocamos, ¿no? Reunión de la calle 5, a las 9 de la noche para tratar asuntos de así de sencilla es una reunión o tan complicada dependiendo también del número de asistentes y del asunto a tratar, ¿sí? Entonces, aquí se van a llamar asambleas simples y asambleas calificadas. Usted está escuchando el nombre calificadas. ¿Quién las va a calificar, maestra? Porque pues ahí viene esta situación, ¿no? Nadie las va a calificar. Aquí la diferencia radica en el tipo de asunto. ¿Qué es lo que vamos a resolver? ¿Sobre qué vamos a conversar? ¿Sobre qué vamos a tomar una decisión? Es decir, el acuerdo de asamblea. Y este acuerdo de asamblea tiene formalidades en la asamblea calificada por las implicaciones, es decir, por las consecuencias jurídicas que tenemos de tomar esta decisión. Entonces, ahora podría ser que también venga otra pregunta. ¿Cada cuándo se lleva a cabo? Bueno, la ley solo establece que debe ser por lo menos una cada 6 meses. Sin embargo, a través de su reglamento interno en el caso de los ejidos o bien el estatuto comunal en el caso de la comunidad, si determina que va a ser mensualmente, no hay ningún problema. Aquí es cuando menos. Si ustedes como núcleo agrario decidimos, ¿verdad?, que va a ser de una manera periódica, pues adelante, sin problema. Ahora, si también hay un asunto extraordinario y es necesario que nos reunamos, lo vamos a hacer. Para ello no se cumplen formalidades porque necesitamos resolverlo. Por ejemplo, tengo ya ejidos inundados hoy en día. Imagínense que me tenga que esperar porque, bueno, pues de acuerdo a nuestro reglamento interno, a nuestro estatuto comunal, pues falta un mes o faltan 3 meses para llevar a cabo la asamblea. Ese es el tipo de asuntos que nosotros platicamos directamente en las asambleas. Este órgano es el supremo, no hay nada por encima de, porque la voluntad de la mayoría es la que ciña a esa minoría que incluso puede no presentarse a la asamblea, puede presentarse a la asamblea y no votar y no participar e incluso mostrar abiertamente, ¿verdad?, su postura contraria a la mayoría. Pero recuerden que vivimos en un colectivo, en un ejido, en una comunidad, y nos ciñe la voluntad de la mayoría. Esta es el primero y existe para los dos núcleos agrarios. El segundo que nos menciona es el comisariado ejidal o de bienes comunales. Es lo mismo, solo cambia el nombre por el núcleo agrario. En el caso de ejido se llama ejidal y en el caso de la comunidad agraria se llama comisariado de bienes comunales. ¿Quién lo integra? También los ejidatarios. ¿Cuántos ejidatarios, maestra? 6. 6. ¿Cuál es la estructura? Si lo quieren ver así. Orgánica. Como si fuese administración pública. No, solo para que lo tenga presente. Es solo una expresión sin llegar a ese formalismo, pero está integrado por 6 ejidatarios o 6 ejidatarias integrantes del núcleo agrario. En ese sentido, vamos a revisar que tiene una jerarquía al interior y se llama presidente, secretario y tesorero, propietarios y suplentes. ¿Por qué? Porque cuando el propietario no puede, por alguna situación justificada o no, seguir en el desempeño de sus funciones, entra el suplente, ¿sí? Entonces, esa es la estructura, grosso modo, del comisariado. Pero maestra, ¿para qué quiere un comisariado? Ya me dijo usted que existe la asamblea, que ahí nos ponemos de acuerdo sobre los asuntos importantes al núcleo agrario. ¿Para qué quiero yo un comisariado? Para ejecutar precisamente los acuerdos de asamblea. Esa es la importancia de que se tomen las decisiones de manera democrática por mayoría y después lo hagamos una realidad a través del siguiente órgano de representación, que son los comisariados. Dice además que los comisariados son electos democráticamente. Bueno, los órganos de representación tienen una duración de 3 años.
puede que no terminen el trienio por alguna causa, porque, bueno, pues hay situaciones, ¿verdad?, particulares que se presentan y se puede pedir la remoción, ¿verdad?, en caso extremo de abuso, de facultades, de consideraciones y de actos conferidos a los integrantes de este comisariado. La ley dice que deben durar 3 años y que no son prorrogables. El problema está en que en ocasiones no se vigila puntualmente que haya un cambio en los órganos de representación y va usted a encontrar en la práctica quienes tienen no 3 años, no 6 años, más de 15 años desarrollando funciones a título de comisariado ejidal o integrante del comisariado de bienes comunales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues por muchas circunstancias muy particulares. Hay personas que les tienen temor, hay personas que se han hecho respetar a través de, pues, algunos actos que son obviamente contrarios a la norma y que dan como consecuencia que la colectividad representada, pues, como que no quiera ni Entonces, imagínese usted cómo es que a veces lo que pasa en la ley, la descripción, ¿verdad? A veces medianamente eficiente que hace la ley agraria, no se materializa en la práctica, ¿verdad? Pero bueno, ya en su momento cuando veamos elegido, vamos a ver algunas particularidades. Aquí solamente que le quede presente dos situaciones. La organización interna de los núcleos agrarios se basa precisamente en los órganos de representación. Primero es la asamblea, ¿verdad? La asamblea general, tanto en ejidos y comunidades agrarias, y en el caso del comisariado, que puede ser ejidal o de bienes comunales. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Yo, profesora. Dígame, le escucho. ¿Me podría repetir, por favor, los integrantes del comisariado, por favor? Los integrantes, claro que sí, la Sí. estructura interna es presidente, secretario y tesorero. Es uno, nos dan 3, yo le dije que eran 6 los integrantes. Entonces van a ser propietarios y suplentes. Gracias, profesora. De nada, ¿alguien más? No, muy bien. Sigo entonces. Aquí está. Bueno, entonces aquí nos habla en la última parte, nos dice de esta fracción número 7, la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria. ¿Qué pasa aquí? Bueno, les platico una breve historia. Resulta que en el caso de los ejidos, ustedes saben que hubo una necesidad de hacerle exigible al gobierno mexicano el que nos pudiera que dotar, ¿no? Dotar. Ténganlo presente. La dotación es meramente administrativa, un procedimiento en el cual el Estado mexicano, acuérdese, ¿quién es el dueño de todo? La nación. Y tiene esa posibilidad de hacer una entrega y un reconocimiento a los particulares. ¿De qué? De terrenos rústicos. Entonces, en el caso de ejidos, la gran mayoría tiene una historia de dotación, una solicitud puntual que se hizo al gobierno mexicano para que les reconociera la titularidad sobre un terreno rústico, ¿sí? Puede ser que estuvieran ahí o simplemente estaban solicitando una tierra para poder realizar sus actividades y con ello garantizar la supervivencia. Ese es el caso de los ejidos. Otra historia completamente diferente que data desde las primeras colectividades asentadas, ¿verdad? En ese México prehispánico, habla del asentamiento que tienen estas colectividades que ahora nosotros denominamos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas están en un lugar, en un espacio físico. Sin embargo, existen algunas acciones contrarias a derecho, contrarias a todo, que obviamente les impiden seguir disfrutando de esta titularidad.
pero también hay una afectación directa. Hay personas que apoyadas, ¿verdad?, en el poder político, evidentemente realizan actos que perjudican la tranquilidad, la estabilidad, la titularidad, el trabajo, la vida de estos sujetos. Y les quitan, porque hay una privación ilegal, les quitan, por eso dije, les quitan sus terrenos rústicos. Cuando se dan este tipo de acontecimientos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de que la ley, desde la Constitución y las reglamentarias, ya nos establecen procedimientos para la restitución. Es como si alguien pretendiera quitarle a usted algo que le pertenece. Solo piensa en algo. Llega alguien, se lo quita, es como en la escuela, aquí no hemos perdido algo. Y yo digo, perdido, y bueno, alguien me lo quitó por no adquirir una categoría diferente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en la restitución, especialmente para las comunidades agrarias? Que se les restituya, que se les trate en la medida de lo posible de resarcir, ¿verdad? Esa privación ilegal que sufrieron. En ocasiones sí es posible hacerlo en el mismo terreno rústico, en ocasiones no. Entonces, esta respuesta estatal es a través de un procedimiento formalizado para poder eh, revertir los efectos de esa privación ilegal, ¿sí? Entonces, este es el último comentario de la fracción séptima del artículo 27. Yo quisiera que, por favor, si tienen dudas, me las hicieran saber para resolverlas. Desde, obviamente, primer párrafo, primera mención, porque si no, entonces ya continúo para poder cerrar esta revisión de nuestro fundamento constitucional que finalmente establece las pautas básicas de lo que es la propiedad social en México y la reglamentaria, nuestra ley agraria. Los escucho. Sí, yo sé que hoy está muy fresco, que amanecieron tal vez así como, pues ya es jueves, a lo mejor ya está usted cansado, ¿no? Pero espero que no haya dudas, porque lo he preguntado cada vez que reviso un párrafo, una fracción, para poder hacer nuestra actividad. Regreso entonces. Muy bien. Aquí en la número 8, a lo mejor alguien observó como vinculante precisamente con la propiedad social. Bueno, exactamente o puntualmente, ¿verdad? Tendríamos que hablar de que esta no sufrió modificaciones. Estábamos hablando de la nulidad que se hace precisamente pues de algún sector, particularmente el público, donde hablamos, ¿verdad?, de una situación de acaparamiento de terrenos y que obviamente pues da la situación de de no ser tan legítimo, de no ser tan acorde a la ley. Entonces sí, es correcto, pero bueno, esta situación ya se venía presentando. Como puede observar, algunos por ahí en algunos cursos que he compartido, me dicen que la 9 porque hablan de la división o reparto que hubiera hecho con apariencia legítima entre vecinos de algún núcleo de población. No, no, no se me confunda. Núcleos de población, hablamos de cualquier núcleo, no hablamos exclusivamente del sector agropecuario. Por lo tanto, no lo voy a ligar, ¿sí? Y bueno, la número 15. Ya la terminé de revisar, me parece que sí, sí, la terminé de revisar. Aquí está. Y me voy entonces directamente a lo que es la fracción 19. La fracción 19, genéricamente, pues es una fracción conocida como la de justicia agraria, conocida como el primer incentivo formal para empezar a regularizar al sector agropecuario ante todas esas posibles disputas o conflictos que se puedan suscitar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno,
siempre ha habido conflictos. Si usted revisa un poquito la historia, se dará cuenta que los conflictos agrarios incluso tienen un antecedente más allá de las actualizaciones normativas. Aquí hay una situación que, bueno, pues como usted sabe, nuestro país tiene a veces unas formas muy atípicas de resolver los conflictos. Y lo digo esto porque eh, no acostumbro, o porque tampoco tengo tiempo de estar revisando los pronunciamientos de este señor que actualmente está en el Ejecutivo Federal. Y, y, y cuando lo veo, pues yo creo que no he vivido. O sea, con casi cinco décadas no he vivido. ¿Por qué? Porque no me deja de sorprender. No me deja de sorprender la cantidad de situaciones, ¿cómo decirlo? Irregulares por una categoría minúscula. No puedo ni siquiera concebir un país que siga medianamente evolucionando, caminando, con tantas situaciones que de verdad nos preocupan. Y el sector agropecuario, pues es algo que tampoco está como en la agenda de nacional, como una preocupación, ¿no? Y esta situación no es exclusiva de este gobierno ni de este personaje. Y lo más lamentable es que pareciera que siempre es como con la intención de poca importancia, nula prioridad, lo que menos importa, vamos a resolverlo así, así como se le ocurrió. A lo mejor no se le ocurrió nada. Así se está resolviendo el sector agropecuario. Afortunadamente, por lo menos a partir de 1992, se estableció, de acuerdo a esta reforma, una manera puntual, una manera un poquito más apegada a un sistema normativo tradicional, formal como el nuestro, para resolver los conflictos. Porque antes, ¿qué cree? Que no se resolvían así. Teníamos comisiones, ¿verdad? Agrarias mixtas, donde con un procedimiento administrativo, imagínese usted, con un procedimiento administrativo, resolvíamos, bueno, a mí me dijeron que así lo resolvían. Esta etapa, honestamente, a mí no me tocó. Me toca la nueva etapa. La nueva etapa de funcionamiento de algunas figuras muy particulares, eficientes, con una carga excesiva de trabajo y con muchos actores, muchos abogados, poco o nada enterados de la materia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelven los conflictos. En esta fracción 19 dice, con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la, ay Dios, dos cualidades, expedita y honesta impartición de justicia agraria. Fíjese, aquí ya nos están hablando, ¿verdad?, de una situación deseable, de un escenario donde nosotros queremos, ¿verdad?, resolver nuestros conflictos de la mejor manera posible. Yo todavía, y siempre cuestiono esta parte. ¿Cómo sé que la impartición de justicia es honesta? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué entendemos por honestidad? ¿Alguien tiene una idea que me pueda compartir de lo que es la honestidad y cómo se puede traducir en la acción estatal impartiendo justicia? No, nadie tiene una idea de lo que es honesto. Yo creo que todos son honestos. Yo creo que todos somos honestos. Honesto usted como estudiante desde el momento en que se conecta a sus clases, hace las actividades de acuerdo a las indicaciones, no está haciendo copy-paste, no está diciéndole a un compañero o a una compañera, pásame tu información y le doy un color y un formato. O estoy presentando un examen
y lo hago solamente con mis conocimientos, porque bueno, pues por ahí he escuchado hasta historias, ¿verdad? Donde los alumnos, no ustedes, algunos por ahí, aprovechándose que ahora pues el sistema es a distancia, ¿verdad? Es en línea, pues realizan una serie de situaciones como tener a la consulta, ¿verdad? Cualquier tipo de material para presentar, ¿qué? Su examen. Y todavía hay escenarios que la verdad es de que particularmente a mí tengo algunas materias asignadas en la aplicación, por ejemplo, de extraordinarios, y a alguien se le ocurre, a mí me parece que son verdaderas ocurrencias y por supuesto faltas notorias de honestidad. Revisión de estudio. Ah, mire, ojalá me pudieran ver, casi que me desmayo aquí en la silla, en esta su casa. Revisión de estudio, porque le pusimos 5 y yo digo, no, sí tiene razón. Le hubiéramos puesto 3, le hubiéramos puesto 2, le hubiéramos puesto 4. El problema es que el sistema no me lo permite. El acta dice 5, NP 5, 6 y hasta 10. Nadie entiende la honestidad. Pues yo creo que es cuando te riges de manera sincera y digna y transparente. Muy bien, Samantha, muchas gracias. Sí, Se es podría ser entender congruente. como la concordancia entre lo que se hace y lo que se dice, profesora. Claro, y más allá, Dulce, deje usted lo que yo diga, lo que yo, hay una congruencia, dice usted concordancia, cierto, lo que digo, soy lo que pienso, lo que digo y lo que hago. El ser congruente también es parte de las cualidades al ser honesto, y el ser honesto vamos, lo respira, lo vive todos los días de su vida, desde su casa, desde su trabajo, porque nosotros también somos juez y parte ahí. Descalificamos los actos de alguien más. Estamos obviamente hablando desde nuestra realidad, que en la mayoría de los casos, pues está permeado de una base totalmente llena de valores. Muchachos, ustedes tienen cualidades intrínsecas, porque son hombres y mujeres educados, educadas e instruidos. La educación viene desde casa, la formación académica la tiene de este lado. Entonces, yo no sé por qué ustedes no aprovechan todas estas cualidades. Estoy haciendo una pregunta tan básica, ¿qué es honestidad? Y solo 2 personas se dan me hacen el favor de abrir su micrófono. Imagínese usted cómo, póngase un poquito de este lado. Para empezar, ya es una distancia enorme que yo estoy hablando frente a un monitor. Me doy cuenta que es una tele chiquita, ¿no? Yo así lo veo. Me voy a parar frente a mi televisión chiquita. Y les pregunto y nadie contesta. Y algo tan básico como preguntarle qué hora es, pues 8:34, maestra, está en la pantalla, está en mi reloj, está en mi tablet, en mi móvil. Pero bueno, con 2 participaciones me encuentro satisfecha. Muchas gracias, Samantha, muchas gracias, Dulce. Continuamos entonces. Dice que la justicia agraria va a tener estas cualidades. Vamos a ver cómo pretende hacerlo, porque lo hace a través de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Ya se está proyectando. Bien, entonces aquí nos dice, va a ser lo más rápido posible y va a ser honesta, con objeto de que la preocupación central, a razón de actualizar el 27, era precisamente darles a nuestros sujetos agrarios ¿qué? Seguridad jurídica. Y con la aplicación, ¿verdad?, de estas medidas en materia de justicia, se va a garantizar. ¿Tenencia de qué? Tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad. Y apoyar a la asesoría legal de los campesinos. Sí, les voy a decir por qué.
Con la modificación de esta fracción se generan dos actores muy importantes en el sector agropecuario. Por un lado, se crea la Procuraduría Agraria, el ombudsman de la materia, y aquí está encargado de apoyar la asesoría legal de los campesinos. ¿Por qué? Porque este ombudsman, su preocupación central, bueno, primero explico por qué ombudsman, yo quiero correr, ¿no? Ombudsman. Hay un reconocimiento formal por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un documento que ustedes conocen que se llama circular. Circular en jerarquía normativa es el último escaño. Esta circular, emitida en el año de 1993, se le reconoce el papel fundamental de defensor de los derechos fundamentales de quién, de los sujetos agrarios. Por eso se le considera a la Procuraduría Agraria el ombudsman de la materia, ¿sí? ¿Qué características tiene ese ombudsman, esa Procuraduría Agraria? Bueno, usted es sujeto agrario y usted quiere celebrar un contrato. Yo no sé cómo hacerlo. De hecho, no sé leer, no sé escribir, no entiendo de esos papeles. Podemos acudir directamente a la delegación de la Procuraduría Agraria y recibir una asesoría. Voy a celebrar un contrato, cualquiera que este sea, o de cualquier clase, puedo recibir asesoría de la Procuraduría. Resulta que quiero vender, quiero ceder, quiero donar, voy a hacer mi testamento o lista de sucesión. Puedo acudir también a la asesoría de la Procuraduría Agraria. Otro escenario. Tengo un conflicto de límites de terrenos, que esa es como la controversia legal por excelencia de la materia, ¿sí? Los conflictos por límites. ¿Qué papel jugaría entonces la Procuraduría? Fíjense qué importante. Me asesora, me acompaña, me representa en el juicio, porque también se puede hacer. Entonces, vaya que la tarea que le han encomendado a la Procuraduría Agraria es amplísima. Ahí sí que necesitamos contar de una figura preponderante, el abogado agrario. El abogado agrario es el profesionista o profesional. Yo quisiera que todos fueran profesionales del derecho, ¿verdad? Y que obviamente es parte integrante desde el punto de vista orgánico de nuestra Procuraduría Agraria. ¿Qué realizamos en la Procuraduría? Bueno, pues realizamos diversas tareas. Una de ellas es la asesoría, ¿verdad? Simple y llanamente una conversación que se tiene con los sujetos agrarios, pero también se hacen dictámenes periciales. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura orgánica contamos además con lo que son ingenieros, civiles, agrónomos, arquitectos, y demás que ayudan a generar todas las, vamos a decirlo así, los documentos técnicos necesarios, ¿verdad? Sobre un ejido, sobre una controversia. Entonces, todo esto se hace al interior de la Procuraduría Agraria. ¿Cómo funciona la Procuraduría Agraria? Bueno, funciona de lunes a viernes en estricto sentido, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y también se cuenta con servicios de atención vía telefónica, vía correo electrónico, vía redes sociales, sí, pero no, no tanto. De hecho, todavía se sigue utilizando todavía más el teléfono en estas colectividades, y bueno, pues los servicios son completamente gratuitos. No hay ninguna retribución económica en estricto sentido. Lo tenemos que decir en estricto sentido porque hay personas al interior de la Procuraduría, pues que se generan, ¿verdad?, sus propios incentivos. No debe ser, no está permitido. Hoy ya afortunadamente, ¿verdad? Hay sanciones de mucha, vamos, de una naturaleza amplia para el incumplimiento a las actividades asignadas en el empleo, cargo, comisión, y obviamente hay una consecuencia jurídica, que eso es lo más importante. Pero bueno, todavía se siguen dando por ahí las historias adversas a la institución. Entonces, la verdad es que es una institución muy noble, eh, busca, aún con muchas limitaciones, porque ustedes saben que vivimos tiempos de austeridad gubernamental, y así como hubo reducción de presupuesto
en todas, ¿verdad? Las actividades del gobierno, bueno, pues esta no escapó a y hubo una reducción de presupuesto. Entonces, también está con estas situaciones, ¿verdad? Siempre cambiantes del gobierno en gestión, que bueno, pues trata de realizar, ¿verdad? De la mejor manera posible la función, que es precisamente la protección, la asesoría, la representación, el acompañamiento de los sujetos agrarios. ¿Y qué pasa cuando más allá de las funciones realizadas? Porque así como usted seguramente desde el nombre Procuraduría ya está vinculándolo con el funcionamiento de otras que por su naturaleza comparten algunas funciones, solo que para sectores sociales diferentes, bueno, pues también la Procuraduría tiene, ¿verdad?, la conciliación y el arbitraje como medida preferente para la solución de controversias. Pero sucede que no. Cuando yo escucho algo que no deseo, cuando yo escucho algo que me incomoda, pues generalmente se va a hacer o se va a formalizar una contradicción, una contraposición de intereses. Cuando se da esto, recuerde usted sus clases de teoría del proceso, ¿verdad? Se establece lo que es una litis. Y en materia agraria, bueno, pues vamos a contar con tribunales especializados. Así como lo escucha, tribunales especializados. ¿Cuáles son? Dos. Tribunal Unitario Agrario y no, lo correcto sería decir, ¿sabe qué? Tribunales unitarios agrarios. ¿Por qué? Porque los tengo a lo largo y ancho de todo el país y tengo un solo tribunal superior agrario. Estas autoridades, generadas a partir de esta reforma, tienen algunas características. Mire, ¿son qué? De jurisdicción federal, todas las cuestiones de límite, etcétera, etcétera, así como los de, para estos efectos, la administración de justicia, ¿verdad? Habla de qué? Tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, ¿sí? Aquí está. ¿Ya vio quién los propone? El Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores, ¿verdad? O comisión permanente en los casos de los recesos de la primera. Ahora sí, díganme ustedes cómo entienden la autonomía y la plena jurisdicción de los tribunales agrarios. Estos organismos encargados de impartir justicia cuando tenemos controversias legales entre los diferentes, ¿verdad?, sujetos, sean estos individuales o colectivos del sector agropecuario. Los escucho. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es plena jurisdicción? ¿Y cómo se entiende? Am, bueno, autonomía es cuando, bueno, tiene una como opinión independiente sin influencia, ¿no? Así es. Y aquí las opiniones jurídicas pues se traducen en resoluciones, en donde formalmente, por supuesto, que no admiten injerencia alguna. Eso es lo que dice Ujú. la Constitución, que en la resolución de controversias de orden agrario, pues los tribunales, ¿verdad? Bueno, no los tribunales, porque realmente no son los tribunales, sino el personal, ¿verdad? Los magistrados, nuestros jueces también deciden, ¿verdad? Sin injerencia de otro. Por aquí alguien me comentaba, maestra, pero pues quien los propone es el Ejecutivo Federal, y si el Ejecutivo Federal tiene interés en el asunto, dije, pues es que la Constitución en la fracción 19 dice que no, no debe de tener. Usted sabe lo que estamos pensando, ¿no? Pero bueno, en estricto sentido, los tribunales actúan con autonomía. Muy bien, gracias, Eric. Plena jurisdicción, ¿a qué se refiere? María Esmeralda, dígame. Pues no sé, podría ser que al ser bueno, estos tribunales de orden federal, Sí, pues como que no tendrían limitación para ejercer su autoridad. la plena jurisdicción, sí, o sea, no es de que no tengan limitación, sino también, a ver, Melissa, ¿qué me quiere comentar?
Es proteger la garantía de una justicia pronta, completa e imparcial a favor de los gobernados. Bien. ¿Y la plena jurisdicción de dónde deviene? De la aplicación puntual de los ordenamientos. Ningún integrante de los tribunales pudiera tener una actuación diferente a lo señalado en la ley. Ahora, ¿qué es lo complicado en la materia, muchachos? Que yo con la ley agraria pues resuelvo nada o casi nada. Por lo tanto, sí es de estudio profundo cada asunto. ¿Por qué? Porque acuérdense que aplico bajo el principio de supletoriedad los ordenamientos vinculados. Entonces, cuando a veces nos preguntan, en el tribunal, ¿cuáles son las leyes que aplican? Tendríamos que decir, pues el caso concreto amerita ciertas normas. Obviamente aplico la Constitución, obviamente aplico convenciones y tratados, ¿verdad? Y obviamente aplico la reglamentaria. ¿Código civil? Sí, sí lo aplico, claro que sí. Y por ahí incluso ustedes van a encontrar la expresión de quienes nos dicen, bueno, es que si tú eres civilista, no, hombre, ya eres un abogado especial en derecho agrario. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué a mí nadie me dijo? No es cierto. No es cierto. Que así lo han tratado de resolver y que la óptica precisamente general es de que los asuntos agrarios se resuelven con óptica civilista, sí es cierto. Es lamentable, pero sí es cierto. ¿Y saben por qué? Porque desconocen la materia, porque tampoco se han puesto a leer la materia, porque no han revisado la historia. ¿Y por qué tenemos este ordenamiento en esas líneas jurídicas? Por eso es aceptable, admisible, tolerable quien diga eso. ¿Sí? Porque lo van a encontrar. La justicia agraria de carácter civil, no todos los asuntos. Y un asunto bien resuelto admite supletoriedad, pero una supletoriedad bien elaborada, ¿sí? Entonces, bueno, los tribunales, gracias niños, los tribunales tienen estas características, ¿verdad? De autonomía y plena jurisdicción. Y obviamente, ¿verdad? Aquí nos habla a grosso modo, digo, ya en su momento veremos un poquito los preceptos de la ley orgánica de los tribunales para poder entender cómo funciona, qué características, cuáles son las funciones, y sobre todo, ¿saben qué? Lo más interesante en este tema, que es el último, es precisamente, bueno, ¿qué asuntos, maestra? Y si tengo un conflicto de límites, maestra, y si tengo un cumplimiento de un contrato, ¿quién va a conocer y por qué va a conocer? Bueno, vamos a conocer la competencia precisamente de nuestros tribunales, ¿sí? ¿Dudas con esta fracción 19? Porque la última parte es la que ya habíamos mencionado. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria. ¿Quién procura la justicia agraria? ¿Quién es el ombudsman? La Procuraduría Agraria, ¿sí? ¿No tenemos dudas? La última, No, maestra. entonces. Gracias. La última es la fracción 20. Aquí sí es la síntesis de todo este 27, porque nos habla del Estado promoverá. El Estado, pues somos todos, ¿sí? ¿Qué vamos a promover todos a través de lo que nos toca? Y en este caso concreto, del empleo, cargo, comisión, integrantes de la administración pública. Las que condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar y su participación, ¿verdad? Precisamente en lo que va a ser incorporación en lo que nosotros conocemos. Ay, es que yo no sé si aquí ustedes logren entender si vivimos o padecemos un desarrollo nacional. Recuerde usted que estas particularidades ya las tenemos porque son las bases de acción del gobierno. ¿Cómo es que nosotros sabemos que están actuando? Pues porque están decidiendo. No solamente es nombrar leyes, sino establecer cuáles son los parámetros, ¿verdad?, de actuación, los límites legales, las instituciones, los programas sectoriales, todo esto deviene de algo que se llama política pública. ¿Cómo se debiese hacer política pública en México? No cómo se hace, cómo se debiese hacer a través de la formalización de modelos metodológicos
¿verdad? Puntuales que vienen en su artículo, ¿qué? 25 y 26. Recuerde usted que tenemos una hoja guía, el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo baja al siguiente nivel, Plan Estatal o Estadual de Desarrollo y planes municipales de desarrollo. Todos siguen las mismas líneas, ¿sí? Entonces, se supone que en nuestro país no estamos teniendo un desarrollo nacional basado en caprichos, basado en ocurrencias. No, todo tiene un diseño desde la política pública que formalmente inicia con un diagnóstico. Es decir, a nosotros como ciudadanos, como depositarios, como gobernados, nos están pidiendo, ayúdanos a hacer la política pública, ayúdanos, no sabemos qué necesitas, no sabemos qué te hace falta. Pues a mí todavía no me han entrevistado, ¿verdad? No sé si a ustedes ya, pero imagínense. Ahora el sector agropecuario, también con estas situaciones vinculantes de un desarrollo rural integral, bueno, pues hablamos también como una participación directa y que garantiza, por supuesto, su desarrollo. Fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Bueno, claro que sí los hay, claro que sí, por ahí hubo buenas intenciones, excelentes programas y bueno, pues siempre va a ser como insuficiente, pero sí, sí los hay y sí los hubo. Expedirá una legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. Y aquí lo más importante, considerado, y hay una situación preocupante de interés público, ¿sí? ¿Qué es el interés público? Es el interés nacional, es algo que nos atañe a todos. Aunque pues este de interés público naturalmente es un concepto más vinculado a una cuestión más política, nosotros debemos de saber que tiene y juega un papel fundamental. Es prioridad nacional el desarrollo, me lo está diciendo. ¿Y cómo lo va a hacer? Óptimo uso de la tierra, obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Para que esto no se quede solo en el discurso, lo vamos a formalizar a través de una ley, ¿verdad? Que pretende planear, organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. Todo esto en aras de qué va? Desarrollo rural integral y sustentable. Aquí esta palabra sustentable es precisamente o viene una modificación con una diferencia de 9 años. Recuerden que las agendas verdes, ¿verdad? Vinieron no porque esté pasando en los últimos años, sino porque realmente ya se hizo un compromiso global y ahora se tuvo que incluir que este desarrollo rural integral también fuera sustentable. Es decir, garantizar el equilibrio de los ecosistemas de explotación. ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros a garantizar la supervivencia, un mejor desarrollo, nos garantiza muchas cosas. Pero aquí lo más importante es que es el Estado mexicano el obligado con el sector rural. Sí, el Estado mexicano, pero por lo menos a mí, por lo menos a ustedes, no les toca la planificación, no les toca la organización, no les toca el dictar leyes. Bueno, no ahorita, ¿no? Yo sé que en un futuro profesional van ustedes a hacer muchas cosas, pero me refiero concretamente ahorita, del momento histórico que nos toca vivir. Entonces, ¿a quién le toca? Sí, al Estado mexicano. ¿A través de qué? De sus diversos integrantes, de su integración orgánica, porque son los que toman las decisiones, porque son los que ejecutan el presupuesto, porque son los que realmente tienen, porque así lo hemos conferido nosotros, ¿verdad? Tienen esta decisión. Y bueno, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Ah, alimentos básicos, ¿eh? Suficiente y oportuno. ¿Qué derechos humanos se ligan aquí, muchachos? Usted, todos ustedes y yo
tenemos derecho a una alimentación suficiente. ¿Qué le dice a usted? Que venimos padeciendo pobreza extrema. ¿Qué le dice a usted? Que hay mexicanos que no prueban alimento en un día. ¿Qué le dice a usted? Que hay incumplimiento de muchas situaciones en el país. Pero aquí, en la fracción 20, el cierre, la síntesis de todo lo que hemos mencionado, nos establece puntualmente otra obligación para esos tomadores de decisiones, porque ellos deben ser garantes de que abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Sí, 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 qué bueno que me dice que la ley establezca, porque sé que hay una canasta básica y que porque a mí se me ocurre que cierto alimento es considerado como parte de las garantías del Estado. No, 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 tampoco se cumplen caprichos. El Estado mexicano está obligado a satisfacción de necesidad, por supuesto. Y entonces encontramos la vinculación y ahí el incumplimiento, incluso por parte de nosotros, en materia de tributación y demás. Pero bueno, en estricto sentido, el Estado mexicano satisface. Y también tenemos que decirlo, estamos viviendo, ¿verdad?, la etapa de un Estado benefactor para algunos sectores, donde pues a mí lo único que me genera es, qué bueno por ellos, qué bueno por aquellas familias, qué bueno por aquellas personas que disfrutan de apoyos gubernamentales por tener ciertas cualidades, por realizar ciertas actividades. ¿Sí? Me refiero a los apoyos que se dan precisamente a algunos jóvenes, ¿verdad? Que se dan a algunas mujeres, que se dan a algunos adultos mayores, etcétera, etcétera. Lo lamentable es a veces la apreciación que se hace de ello. Conozco personas, lo digo porque lo vi. ¿Yo para qué trabajo? Mira, ya con lo que le dan a mi mamá, con lo que le dan a mi abuelito y con lo que me dan a mí, con eso vivimos. ¿Qué historia más triste? Yo quisiera que aprovechara esa gran oportunidad y dijera, y aparte con lo que trabajamos, podemos construirnos mejores condiciones de vida. Eso solamente sirva como referente y como es algo que no tenía, ¿qué creen? Se va al ahorro. No, escuché, familia de 3, ella becada, bueno, es que becado no es el término, usted me vaya a juzgar inapropiadamente. Se mete a un programa en Estado de México para madres solteras. Y no es que sea una madre soltera, simplemente que no está casada. Y dice, pues, ¿cómo me van a comprobar que efectivamente vivo con otra persona? El señor se mete a estudiar, pide una beca y pues como es en línea, dice él, pues no tiene mayores, pues no hace realmente un gasto como tal. Bueno, pues a lo mejor pagará su luz, su internet y demás, pero así como el traslado, alimentación, que es para lo que el concepto de la beca, pues no. Y el hijo también recibe una beca. Entonces, el discurso cuando la escuché a ella, porque yo tengo la vinculación, iba a decir la fortuna, en el gran escenario, pues siempre decimos la fortuna, tengo la fortuna de conocerte, tengo el privilegio de disfrutar de tu amistad. En esta ocasión, ¿no? Solamente la conozco, ¿eh? Y para mí fue como, ¿qué? Sí, la verdad es que nosotros obtenemos 15,000 pesos mensuales y entonces no tenemos necesidad de trabajar. Dije, ay, Dios mío, dije yo, bueno, por eso es que celebro para ellos este tipo de beneficios que el Estado está dando, los gobiernos de cualquier color. Aquí no estamos hablando de colores, estamos hablando de disposiciones generales, ¿no? Y bueno, así viven. El contraste, le digo, a mí sí me da mucha tristeza que haya mexicanos, que haya niños tratando de sobrevivir en este nuestro país a veces tan complicado. Gente que, no sé si a usted le ha pasado por lo menos el pensarlo. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que han sido afectadas por las inundaciones? ¿Qué pasa con aquellos pueblos y aquellas comunidades que están bajo el agua todavía, que no pueden acceder a su casa, que pierden lo poco que tienen
no sé, si entras como en preocupación y tratas de ser empático con estas situaciones y te preguntas a veces qué poder hacer. No sé si usted se lo ha preguntado, ojalá que sí. Ojalá que cuando esté visualizando estas situaciones también comparta sinceramente porque es parte de esta preocupación. Somos personas, son mexicanos, son niños, son mujeres, son estudiantes que se han quedado sin nada. Entonces, sí es preocupante. Perdón, el tiempo ya me rebasó. Dudas, comentarios. ¿Ven por qué no me gusta platicar? Porque me rebasa el tiempo. Ya son las 9 de la mañana. Sé que tienen que ir a otra clase. Entonces, dudas con este artículo 27 constitucional, premisa básica del derecho agrario, particularidades de la propiedad social, las reglas mínimas de nuestra ley agraria. ¿Alguna situación particular? Ya saben, nos vamos a despedir, nos vamos a desconectar un par de horas. A las 11 de la mañana, por favor, solo para que me hagan favor de conectarse. Mismo link, ya lo saben, tiene esta actualización técnica donde aparece que no hay nadie en el aula, pero todos podemos entrar abiertamente o todos los que estamos inscritos, ¿sí? ¿No hay ninguna duda? No, profesora. No, profesora. Muchas gracias. No, Nos profesora. despedimos, por favor, por lo menos un par de horas, gracias. Y a las 11, por favor. Muchas gracias. Bonito día. Gracias, Iván.